Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Trump sigue siendo el presidente y las cosas no han saltado por los aires como se temía. Nos hemos adentrado en la era Trump, marcada por un nuevo sistema comercial y de divisas. ¿Qué está pasando en China, Stacey? En el último episodio estuvimos hablando de la visita de Shinzo Abe a Estados Unidos y lo cierto es que hoy en día no se puede hablar de Japón sin hacer referencia a China. En fin, parece que la especie humana aún no se ha extinguido, no como este río de Carolina del Norte, el Hoh, que es uno de los más amenazados en Estados Unidos. Pero, de momento, seguimos vivos. Uy, casi te caes. Seguro que yo he tenido algo que ver. Debe de ser el atractivo magnético que mantengo. Después de todos estos años, sigues sin poder separarte de mí. Y no me extraña. Inteligencia y elegancia son las dos palabras que mejor me definen. En fin. ¿Qué decías, cariño? Vamos a ver un titular que demuestra que el discurso anti-China se está empezando a poner de moda. Y es que China es uno de los principales enemigos de Trump. Yo creo que porque el presidente se ha dado cuenta de que Estados Unidos puede perder la batalla comercial con el gigante asiático. Así pues, ahora lo que cabe esperar es un aumento del belicismo en el discurso de James Perro Loco Mattis hacia China. Por ejemplo, en la cuestión de los derechos sobre las aguas internacionales. La diplomacia de China, una trampa de deuda. Si una cosa se les da verdaderamente bien a los dirigentes chinos es utilizar herramientas económicas para avanzar en los intereses geoestratégicos del país. Con su iniciativa Un Cinturón, una ruta que mueve un total de $1 billón, China apoya proyectos de infraestructuras en países en desarrollo con una ubicación estratégica, a menudo concediendo enormes préstamos a sus gobiernos, lo cual está dejando a estos países atrapados en una trampa de deuda que les pone en situación de vulnerabilidad ante la influencia de China. 1. ¿A qué se refiere el cinturón en la expresión un cinturón, una ruta? Y 2. Esa estrategia se parece mucho a la de Estados Unidos. Endeudar a un país de forma que su gobierno no pueda pagar la deuda y pase a estar bajo control de la gran potencia. Es lo mismo. Y el FMI también suele hacerlo. En el último episodio hablábamos de los planes de inversión que tiene Japón en Estados Unidos. Cuando los que invierten son los buenos, entonces se habla de inversión estratégica. Pero si los que invierten son los malos y lo hacen en su propio beneficio, entonces se dice que es por intereses geoestratégicos. ¿Quién les habrá dado esa idea de utilizar la deuda como arma? Bueno, pues los protagonistas del nuevo orden mundial. El Banco Mundial, el FMI y el imperio estadounidense. Hay gente que dice que Estados Unidos no es un imperio, cuando está claro que lo es. Ha creado un imperio mundial de deuda. Y Estados Unidos es el rentista de todo el proceso. Lo que le permite, bueno, al país no, a los bancos de Wall Street y a los banqueros centrales, embolsarse miles y miles de millones de dólares. Se trata de un imperio invisible que no se basa en la producción, sino en la deuda. Ese es el mensaje que se pretende transmitir. Al hilo de lo que acabas de decir, de utilizar la deuda como arma, a los estadounidenses y a los occidentales nos han enseñado a amar la deuda. Por eso, cuando se les conceden a Grecia los préstamos que se les han concedido, no se dice que se esté utilizando la deuda como arma, sino que el problema son ellos, que son unos malos deudores. La noticia cuenta que los inversores jamás invertirían en los países en los que invierte China, así que ¿cómo se atreve el gigante asiático a invertir todos esos billones de dólares en ellos? Pues porque hay otros mercados que no están abiertos a la inversión china. Por ejemplo, Estados Unidos ha bloqueado muchas de las compras estratégicas de empresas petrolíferas por parte de China, como ha sido el caso de Unico, que se considera un activo estratégico. Por eso China ha tenido que buscarse otros sitios para sacar rentabilidad a su dinero. Y esa es la razón que les ha llevado a invertir en África, Latinoamérica y por toda Asia. No difiere nada de lo que hizo Mike Milken en los años 80 con Drexel Barnum. Así es. Milken pensó que la deuda basura podría utilizarse para adquirir importantes posiciones corporativas y eso dio pie a que limitaran otros multimillonarios como Ron Perlman o Carl Icahn. Pues bien, China está haciendo lo propio, solo que a escala geopolítica. Mira, en la cuestión de China y de la economía mundial, Trump está un poco a verlas venir porque jamás ha tenido que lidiar con un entorno de intereses al alza. El mercado de deuda lleva 30 años subiendo, lo que significa que los intereses no han dejado de bajar en ese periodo. Cada vez que Trump ha necesitado que lo rescaten o que le refinancien la deuda, creo que se ha ido a la quiebra al menos 4 veces, si no más. 4 o 5. Si ha podido huir de la quiebra, ha sido gracias a esa política de prolongar y fingir.
reempaquetando toda la deuda, reestructurándola y atribuyéndole un vencimiento a más largo plazo. Una práctica que solo resulta posible cuando el mercado de deuda va al alza y existe demanda para esa deuda. Ahora bien, si se inicia una tendencia a la baja a largo plazo y los intereses empiezan a subir, Trump se encontrará ante algo totalmente nuevo para él, igual que para 2 generaciones enteras de inversores. Ahí está su vulnerabilidad. Eso es para lo que no están preparados y eso es lo que puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial. También me gustaría destacar que el artículo critica a China por comportarse como una empresa de capital privado, un modelo que se inició en la época de Mike Milken y que consiste en cargar de deuda a las empresas para quedarse con todos sus activos, destruyendo los fondos de pensiones. En eso consisten las compras apalancadas, en utilizar los activos de la empresa que se va a adquirir como garantía para pedir prestado el dinero necesario para comprarla. Así uno se hace con los activos de la empresa, los vende y se queda con la diferencia. Hay quien lo llama a utilizar la deuda como arma, si quieres mirarlo de esa forma. Sí, es una forma de adquirir activos utilizando la deuda. Una práctica que ha sido posible gracias a la desregulación que impulsaron Reagan y Thatcher en los años 80. Ahora, Trump quiere acabar con todo atisbo de regulación. Por ejemplo, con la ley Dodd-Frank, lo cual no va a hacer sino adelantar en el tiempo el, por así decirlo, Armagedón financiero, que se nos avecina por culpa del exceso de deuda. Por cierto, un comentario sobre la ley Dodd-Frank. Esta ley tiene algo así como 2.000 páginas y con tantas páginas es fácil que una empresa multimillonaria como Goldman Sachs pueda contratar a los abogados que hagan falta para encontrar cualquier resquicio legal en ella. Un gasto que las pequeñas empresas no se pueden permitir, lo cual las sitúa en una posición de desigualdad. Ahora bien, ya lo ha dicho muchas veces Bill Black, no hacía falta recurrir a la ley Dodd-Frank. Los comportamientos del 2006, 2007 y el 2008 eran ilegales de por sí. Se podía haber detenido a los culpables en lugar de utilizar la ley Dodd-Frank como excusa para que Obama no arrestara a esos banqueros delincuentes. Dijeron, los comportamientos de los banqueros no son constitutivos de delito. Vamos a crear la ley Dodd-Frank para que parezca que en el futuro sí que lo van a hacer. Y retroactivamente no incumplieron la ley. Exacto. Gracias al derivado especial que ha creado Goldman Sachs y que permite que los banqueros se retrotraigan en el tiempo y delincan en el pasado sin que se les castigue por ello, pero eso sí, llevándose la comisión correspondiente. Volviendo a la comparación con las empresas de capital privado, vamos a ver qué más cuenta la noticia. Además, algunos países sobrepasados por toda la deuda que tienen con China se están viendo obligados a vender participaciones en proyectos financiados por China o a delegar su gestión en empresas públicas del gigante asiático. Ahora, en los países con riesgo financiero, China exige desde el principio una participación mayoritaria, como ha sido el caso de Nepal, con quien China ha llegado a un acuerdo este mes para construir otro dique mayoritariamente propiedad suya. No en vano, la empresa estatal china Three Gorges Corporations se ha hecho con una participación del 75%. Pero ese modelo ya lo había impuesto anteriormente Occidente y si no, fíjate en el ejemplo de Grecia, que se está viendo obligada a entregar el control de sus monumentos nacionales para satisfacer la deuda depredadora de la Troika y el FMI. ¿Vamos a hablar de Grecia? De acuerdo. La Troika, con la colaboración de Goldman Sachs y de John Paulson, preparó la bancarrota de Grecia, haciendo apuestas negativas sobre el país que les permitieron embolsarse enormes cantidades de dinero cuando Grecia quebró. El pueblo votó en referéndum hacer frente a la Troika. Lo que pasa es que el gobierno se saltó a la torera al mandato del pueblo porque está compinchado con la Troika, el FMI y el BCE. Ha pasado lo que tenía que pasar. Grecia no tiene futuro, su oportunidad para rebelarse ya ha pasado y sus ciudadanos han perdido por completo su soberanía. Grecia se ha comportado como un niño malo. Nuestro próximo titular hace referencia a Goldman Sachs y a las teorías de la conspiración. La venta Goldman Sachs vuelve a alimentar las teorías de la conspiración en el Parlamento danés. Un tema del que ya nos hicimos eco nosotros en el 2014 cuando salió a la luz. La compra hace 3 años por parte de Goldman Sachs de parte de la empresa pública de suministros energéticos más importantes de Dinamarca desató una crisis política que rompió la coalición que gobernaba por aquel entonces. Pues bien, ahora que el banco ha vendido aproximadamente la mitad de esa participación, algunos parlamentarios daneses han vuelto a poner el grito en el cielo. Resulta que el viernes de la semana pasada, Goldman Sachs, a través de una sociedad vehículo con sede en Luxemburgo, así es como funciona el sector del capital privado, con sociedades vehículo domiciliadas en paraísos fiscales para no tener que pagar impuestos, vendió el equivalente al 6% de la compañía energética Dong por 940 millones de dólares. En el 2014, el banco había pagado 8.000 millones de coronas por ella, mientras que ahora esa participación vale 18.500 millones. Por eso la gente se plantea a ver si es que se lo vendimos a un precio por debajo de mercado.
Fíjate si no en el proyecto de privatizaciones del Reino Unido. El Estado ha vendido a la empresa pública de correos a un precio muy por debajo del mercado, una práctica que suele ser habitual. Si recuerdas, durante la crisis de ahorros y préstamos, los mismos multimillonarios que realizaron compras apalancadas tuvieron la posibilidad de comprar activos de la bolsa de capital de los ahorros y préstamos a precios irrisorios. Es habitual que Goldman Sachs recurra a las finanzas depredadoras para enriquecerse en este mercado manipulado. Mira, para Loic Blankfein, la liquidez consiste en apuñalar a una persona en el pecho, vender su sangre en un banco de plasma, vender el cadáver a cambio de unos cuantos dólares y luego decir que es insolvente. Así es como funciona la economía según él. Y le da igual si se trata de un país, de una empresa. Fíjate en todos los bancos británicos que sabemos que han robado y saqueado a las pequeñas empresas. Pues bien, Goldman Sachs hace lo mismo, solo que con países enteros. Todas las fechorías que han hecho HBOS o el Royal Bank of Scotland con las pequeñas empresas, las ha hecho Goldman Sachs con países como Grecia, que se ha visto robada y saqueada por los banqueros. Ya se lo dije en su momento, deberían haberse rebelado cuando tuvieron la oportunidad. Ahora ya no pueden, se han quedado sin futuro. Un importante inversor como Warren Buffett suele decir que si estás jugando al póker y te preguntas quién es el perdedor de la mesa, entonces es que lo eres tú, un razonamiento que puede aplicarse a Dinamarca, que por cierto, ya que hablamos de trampas de deuda, es el país más endeudado del mundo. No en vano, la relación entre deuda e ingresos de las familias asciende a 303%. Están colmados de deuda y por eso son siempre el perdedor de la mesa. Ahora el Parlamento danés se pregunta si vendieron Dong a un precio menor del que debían. Pues bien, el mero hecho de preguntárselo ya indica que los perdedores son ellos. Con toda la deuda que tienen las familias danesas, seguro que el mercado inmobiliario está por las nubes, ¿verdad? Oh, sí. Y esa deuda no está cubierta. Así es. Las familias danesas están invirtiendo en el punto álgido de la burbuja inmobiliaria sin ningún tipo de cobertura, lo que significa que cuando la burbuja salte por los aires, ellos irán detrás. Goldman Sachs, roban y saquean por $1 no más. Hablando de burbujas en mercados inmobiliarios, la burbuja del Reino Unido no es tan grande como la danesa. No en vano, las familias británicas tienen la mitad de deudas que las danesas. Y, sin embargo, el sueño de que todo el mundo pueda tener una vivienda en propiedad se esfuma. Hasta los conservadores lo reconocen. Vamos a ver otro titular también de The Guardian. Theresa May ofrecerá más seguridad a los inquilinos. Resulta que una pareja media británica que vive en un apartamento de alquiler perteneciente al sector privado dedica un 50% de sus ingresos al alquiler. En los 30 o 40 años que han pasado desde Thatcher, la gente no ha dejado de decir que todo el mundo podría tener una vivienda en propiedad, que llegaría el día en que empezarían a construirse viviendas por doquier y a un precio asequible. Decían, no se preocupen, si confiamos en el libre mercado ese día llegará. Sin embargo, las casas no son más asequibles que antes y la construcción de viviendas se sitúa en mínimos históricos. El mercado se ha hundido y la gente ha capitulado. Es que el Reino Unido ha prohibido la gravedad. Por eso el precio de la vivienda no puede hacer otra cosa que subir. En fin, no se pierda la segunda parte en la que seguiremos hablando con Jim Rickards. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con Jim Rickards. ¿Qué tal, Jim? Muy bien, Max. ¿Y usted? Bien. Tengo un montón de preguntas que hacerle, así que voy a pedirle que sea breve. Empezamos. ¿Cuánto le queda al Telecan? ¿Debería derogarse por completo? Le escuchamos. Debería solucionarse pronto, porque le está costando muchos puestos de trabajo a Estados Unidos. Es una de las prioridades del nuevo presidente. Trump ha suspendido el TPP y, sin embargo, Shinzo Abe ha venido a Estados Unidos a negociar un tratado bilateral que ofrecerá 700.000 empleos nuevos a los estadounidenses. ¿Qué le parece? Ese va a ser el futuro del comercio en los próximos 4 años y quizás en los próximos 8. Los acuerdos bilaterales. Trump es un artista de los acuerdos. Si hay 15 países reunidos, Trump prefiere ir uno por uno y ofrecerles ciertas cosas a cambio de otras. Ese es su estilo. Japón está siguiendo el modelo de Trump y será el primero de otros muchos países que firmarán tratados bilaterales con Estados Unidos. ¿No le parece que la creación de estos 700.000 puestos de trabajo puede desencadenar una tendencia inflacionista en algún momento? Llevamos 30 años con un mercado de deuda al alza y sin inflación de verdad. A lo largo de toda su carrera, Trump jamás ha tenido que lidiar con un entorno de intereses al alza. Siempre ha podido rescatarse a sí mismo y aprovecharse de la tendencia alcista del mercado de deuda. ¿Es consciente de que todo esto puede desencadenar una tendencia inflacionista?
Bueno, tiene que desencadenarla antes o después. La deuda de Estados Unidos asciende a 20 billones de dólares. No hace falta pagarla toda, pero hay que saber refinanciarla para que resulte sostenible, cosa que ahora no es. No en vano, la relación entre la deuda y el PBI no deja de subir. La deuda asciende en torno al 3% anual, mientras que el crecimiento lo hace alrededor del 2%. Pues bien, si la deuda sube el 3% y los ingresos lo hacen el 2%, Estados Unidos puede acabar como Grecia. De hecho, la relación entre deuda y PBI se sitúa ya en el 105%, superando por bastante el umbral del peligro que algunos expertos establecen en el 90% y que Angela Merkel cifra en el 60%. O sea que Estados Unidos va camino de seguir la senda de Grecia y la única forma de evitarlo es la inflación. El problema es que la Reserva Federal lleva 8 años intentando crear inflación sin lograrlo. Es muy triste que un banco central quiera generar inflación y no pueda, pero no se van a rendir hasta que lo consigan. Ahora mismo, Max, hay 2 vacantes en el Consejo de Dirección de la Reserva Federal. 2 huecos que Trump no creo que tarde mucho en rellenar. Pero no solo eso, a Janet Yellen no le queda ni un año de mandato, lo que significa que su sustituto será anunciado seguramente en el mes de diciembre. Daniel Tarullo también podría irse, puesto que Trump tiene previsto nombrar a un nuevo vicepresidente normativo, justo el cargo que ocupa actualmente Tarullo, que se quedará sin trabajo. Así que sabemos que Tarullo se va y que Yellen lo hará próximamente, así que hay 2 vacantes. Trump podría nombrar a 4 o 5 miembros del Consejo, entre ellos el presidente y el vicepresidente, por lo que puede darle un carácter totalmente nuevo. De ahí que esté yo tan pendiente. Trump quiere que baje el dólar. ¿Y cómo se consigue que baje el dólar? Pues bajando los intereses, no subiéndolos. Por tanto, podríamos asistir a una combinación de aumento del gasto deficitario y relajación monetaria, una práctica que suele definirse como dinero caído del cielo y que es la que puede generar esa inflación. La idea era que los bancos centrales crearan inflación. El problema es que el dinero se lo quedan los grandes bancos de Wall Street sin que circule por la economía, manteniendo vivos a los bancos zombies. Japón ha prometido crear un montón de puestos de trabajo que va a financiar con cientos de miles de millones de dólares, un capital que va a aportar sin recurrir a los bancos centrales, lo que hará que circule libremente y que la velocidad monetaria se recupere, generando una inflación de verdad. En otras palabras, el futuro del mercado laboral parece jugarse fuera de los límites que controlan los bancos centrales. ¿Qué opina usted? El mayor defecto del experimento monetario que se está llevando a cabo en los últimos 8 años es la velocidad monetaria. Los Janet Yellen, Ben Bernanke y Stanley Fischer del mundo son todos partidarios de Milton Friedman, quien decía que la velocidad es constante, por lo que si se tiene una expectativa concreta para el PBI que se quiere alcanzar sin generar inflación, si consideramos que el PBI real y el nominal son equivalentes, lo único que hay que hacer es incrementar la oferta monetaria en cantidades similares al posible aumento del PBI. De esa forma se obtendría un crecimiento máximo sin inflación ni deflación, el nirvana de los bancos centrales, vamos. Ahora bien, esa teoría no sirve de nada porque la velocidad no es constante, sino que no ha dejado de caer, una caída que por cierto no empezó en el 2008, sino en 1998 con la crisis del Long Term Capital Management y la crisis financiera de Asia y Rusia. La gente ha de ser consciente de que si multiplicamos 4 billones de dólares por 0, el resultado es 0. Vamos, que si tenemos una oferta monetaria de 4 billones de dólares, pero la velocidad monetaria es 0, el crecimiento de la economía también es 0. El problema no es cuánto dinero se puede emitir. Eso es fácil de calcular. Lo difícil es recuperar la velocidad monetaria, que obedece más bien a una cuestión psicológica y conductual. Bueno, psicológica hasta cierto punto. Si Jamie Dimon y su pandilla se han hecho multimillonarios, ha sido gracias a la manipulación del sistema y a su comportamiento como rentistas, en lugar de fomentar que el dinero circule. Otro tema. Boeing y otras empresas están apoyando la creación de un impuesto a las importaciones a la vez que su impuesto de sociedades se reduce al 20%. ¿Qué le parece, Jim? En la mayoría de los países existe un impuesto sobre el valor añadido, cosa que no pasa en Estados Unidos. Las empresas francesas, alemanas o británicas, cuando exportan, están exentas del IVA, lo que constituye en realidad una subvención a las exportaciones. Boeing es, creo, la 4ª empresa que más exporta del mundo. Desde luego está entre las más importantes. Por tanto, cualquier cosa que ayude a las exportaciones estadounidenses les parecerá bien. Y en cuanto a la bajada del impuesto de sociedades, la cifra en Estados Unidos es exagerada, en torno al 35%, cuando en Irlanda es del 12%.
19% y en otros países oscila en torno al 15 o al 20%, lo que hace que Estados Unidos no sea competitivo. Así pues, estas políticas tienen todo el sentido del mundo. Muy bien, vamos a hablar ahora de un tema sobre el que usted ha escrito en repetidas ocasiones y que puede entrar dentro de la categoría de las guerras de divisas. El gobierno de Trump se ha quejado de que Alemania utiliza, y cito textualmente, un euro tremendamente infravalorado para lograr ventaja frente a sus socios comerciales. Ya hemos hablado mucho del tema, Jim. Hemos dicho en muchas ocasiones que si se dejó que pasara lo que pasó en Grecia, fue para que el euro siguiera estando bajo y favorecer así a las exportaciones alemanas. ¿Puede indicarnos cuál es la postura del gobierno de Trump en el tema del euro y Alemania? Bueno, no siempre es fácil saber cuál es la postura de Donald Trump, pero bueno, intentaré guiarme por sus palabras. Trump considera que China manipula la divisa. Disculpe la digresión, enseguida hablo de Europa. Sin embargo, la realidad es que en el último año China ha inflado su divisa. Otros años anteriores, durante la mayor parte de la década del 2000, la había manipulado a la baja, pero ahora está intentando que suba. Y tanto el mercado como Trump quieren que baje. Ahora bien, hay que tener cuidado con esos anhelos, porque si el yuan se devalúa el 20 o el 30%, puede provocar una catástrofe en los mercados financieros internacionales. Y si no, fíjese en lo que sucedió en agosto del 2015. Volviendo al euro, yo siempre he sido muy optimista respecto a la moneda común europea, incluso cuando la gente decía que Europa se rompía, que iban a expulsar a países como Grecia o España. Sin embargo, yo he dicho siempre que en la unión monetaria es muy fácil entrar, pero que cuesta mucho salir. Lo decía cuando eran 16 miembros y ahora son 19. Yo creo que el siguiente en incorporarse será Escocia cuando se independice del Reino Unido. Pero bueno, el caso es que el euro va a fortalecerse en los próximos 6 meses. No empezará a hacerlo inmediatamente en las 2 próximas semanas, porque sigue habiendo mucha incertidumbre respecto a las elecciones en Francia y en los Países Bajos. Eso sí, recordemos que la madre de todas las elecciones es la alemana, y las encuestas le dan un margen muy justo a Angela Merkel. Aunque yo creo que al final se acabará imponiendo y que obtendrá mucha ayuda de Mario Draghi. Alemania no quiere que el euro se debilite. El resto de Europa sí, Grecia, España, Italia. Pero Alemania quiere un euro fuerte. Los alemanes tienen terror a la inflación. Está en su ADN. Y la única forma de lograr que el euro se fortalezca es que Draghi afloje las compras de activos e incluso que suba los intereses, que actualmente están en niveles negativos. Yo creo que lo hará en verano para fortalecer el euro y contribuir a las opciones de victoria de Angela Merkel en las elecciones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se entrelazan la política y la economía. Una eventual derrota de Merkel no ayudaría en nada a Draghi. Por eso quiere que gane. Y para lograrlo, tiene que hacer que el euro se fortalezca. Eso se opone diametralmente a lo que llevamos diciendo desde hace años. Volviendo al tema de Grecia, decíamos que si Alemania había permitido que sucediera lo que sucedió en el país heleno, actuando casi como si fuera el Cuarto Reich, era para abaratar el euro y favorecer así a sus exportaciones. Y ahora Grecia vuelve a venirse abajo. ¿Cuándo ha decidido Alemania que le interesa un euro fuerte? Porque parece ir en contra de sus intereses en materia de exportaciones. Yo he dicho siempre que Alemania se está comportando como el Cuarto Reich y adueñándose de Europa por medios monetarios, que no militares. Es cierto que últimamente el euro ha estado bajo y eso ha favorecido a los países periféricos, pero Alemania no exporta gracias a que el euro esté debilitado, sino a su tecnología, su innovación, su determinación, su buen sistema educativo. Es verdad que Alemania quiere dominar Europa, pero no quiere que el euro esté bajo, sino todo lo contrario. Yo llevo tiempo abogando por la subida del euro. El euro ha registrado últimamente varios mínimos, llegándose a cambiar por 1,05 e incluso 1,03 dólares. Todos los expertos decían que íbamos camino de la paridad, pero yo siempre he dicho que no. Y al final el euro ha acabado repuntando. Ahora es posible que llegue a cambiarse por 1,06 o 1,07 dólares, pero posteriormente acabará haciéndose por 1,12, 1,15 o incluso algo más, coincidiendo con la llegada del verano, cuando el BCE intentará aumentar las posibilidades de victoria de Merkel. Alemania quiere un euro fuerte por la misma razón que quería un marco sólido antes del nacimiento de la moneda común, porque es un buen escudo frente a la inflación. Muy bien, vamos a hablar ahora del oro, un tema sobre el que usted también ha escrito un libro excelente titulado La nueva oportunidad del oro. En los últimos meses, los flujos de ingresos se han situado en niveles récord con un aumento de la rentabilidad de la deuda. ¿Qué está pasando con el oro y los bonos, Jim? Un reciente estudio de Merrill Lynch revela que cuando el oro y la rentabilidad de los bonos suben, como está ocurriendo ahora, suele ser la antesala de un desplome bursátil. Yo no soy experto en bolsa, pero la advertencia está ahí. Cuando se hacen correlaciones como esta y la gente se pone a sacar conclusiones,
conclusiones, suele pasar por alto la conclusión más importante. Ahora mismo las rentabilidades están subiendo y el oro también, lo que significa que ambos van en la misma dirección. Y si sucede eso, no es por una cuestión de pánico financiero, sino una forma de prepararse para la inflación, que es algo que cabe esperar a la luz de las declaraciones de Trump sobre su intención de llevar a cabo una expansión fiscal. Yo creo que esa tendencia va a continuar, pero también creo que la Reserva Federal va a subir los intereses en marzo, lo cual puede generar un cambio de rumbo en la economía, por lo que los bonos podrían volver a subir. Nos encontramos en el final de un ciclo. La Reserva Federal está hablando de subir los intereses para intentar anticiparse a la inflación, y lo cierto es que la gente teme la inflación. Ahora bien, yo creo que la medida se produce en un momento inadecuado y que va a ralentizar el crecimiento de la economía estadounidense, por lo que seguramente haya que revertir esta política y volver a bajar los intereses, con una subida en el mercado de deuda. Al final no es más que una repetición de lo que ya vimos en el 2013 y el 2014. Muy bien, tenemos que dejarlo aquí. Jim Rickards, muchas gracias. Gracias por invitarme, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Jim Rickards, autor de Guerra de Divisas y El Camino a la Ruina. Dos regalos estupendos para el Día de San Patricio. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.